Iglesia, durante el mes de marzo hemos estado hablando bajo el título Comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Y los últimos 2 domingos hemos estado estudiando una palabra retadora sobre toda que nos mueve, que nos invita, que nos exhorta, que nos saca de esa comodidad en donde a veces nosotros podemos estar. Ya miramos una fe en desarrollo. El domingo pasado fue genial. Vea, el Señor se manifestó grandemente enfrentando con pocas fuerzas. Y son de esas palabras que uno necesita escuchar. Y el día de hoy vamos a hablar bajo el título No esperes a tenerlo todo. El solo título de la palabra de hoy, no esperes a tenerlo todo. El solo título ya nos está retando. Ya sencillamente uno mira lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy y con solo leer eso ya nos está retando. Y yo le voy a pedir que me acompañe por un momento ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer hasta el versículo 15. Me regala un amén cuando ya lo tenga para que no todos nos perdamos. Excelente, muy bien. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerla en Reina Valera y me voy a permitir leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer, lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Nosotros conocemos este pasaje como la alimentación de los 5,000. Y lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos compartido más de una ocasión. Y cada vez el Señor nos habla de una manera distinta. Y en el día de hoy sé que el Señor se va a glorificar en estas palabras. Nosotros, como seres humanos que somos, por lo general, porque está en nuestra naturaleza, por lo general nos da temor iniciar, nos da temor arrancar, nos da temor emprender algo hasta no tener de pronto algunas condiciones dadas, que en nuestra mente sea eso lo que garantice el éxito de lo que vayamos a emprender. Y adivine qué, no siempre en la vida
se van a presentar las cosas ni las situaciones van a venir de la manera como uno espera que vengan, para que nosotros podamos emprender y llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras metas, nuestro, qué sé yo. La vida no siempre va a ser así. Y eso era lo que estaba pasando en este pasaje. A veces la vida nos va a llevar a situaciones, nos va a llevar a momentos en los que agradable para nosotros no van a ser. Todo lo contrario, van a ser incómodos. Y en medio de esa incomodidad a nosotros nos va a dar ese temor del que les comentaba hace un momento, que está en nuestras venas, en nuestra naturaleza para emprender. Y el mensaje de hoy nos lleva a eso. No esperes a tenerlo todo. No pierda de vista ese título. No espere a tenerlo todo, porque si espera a tenerlo todo, créame una cosa cuando le digo que las cosas no van a pasar. No van a pasar. Ve, yo conozco casos, y quizás de pronto me extiendo un poquitico antes de regresar a la palabra. Cuando yo era mucho más joven, tenía por ahí alrededor de 24 años más o menos, hace rato. Yo me casé a los 25 años. Y cuando yo me casé, pues no tenía nada. Y yo tenía un amigo, un muy buen amigo. Él me llevaba por ahí de pronto unos 6 años quizás, pero era amigo porque me cuidaba, me protegía junto con los chicos del barrio. Yo lo miraba siempre como un referente. Y él todavía en ese momento, mientras yo me casaba, él todavía ni por ahí. Y él tenía su novia, ya tenían años de ser novios. Él podía tener por ahí como 30 y algo de años, y tenía ya como unos 9 años. Y yo le decía, yo le preguntaba, venga, ¿y para cuánto? Ya yo tenía como 2 o 3 años de casado. Y yo llegaba a donde mi mamá y lo veía de barrio, venga, ¿y para cuándo? Entonces la respuesta que él siempre me manifestaba: no, yo no voy a llevar a mi esposa a que viva en cualquier lugar. Cuando yo tenga la casa, cuando ya yo le tenga todo, cuando tenga nevera, que tenga estufa, que tenga todo, que tenga parabólica, parabólica se usaba en aquel entonces, que tenga parabólica, que todo, entonces me caso. Se casó como a los 40 y algo de años. Y está bien, yo quizás de pronto no voy en contra de lo que las personas a veces piensan, y si se quiere casar a los 40, pero esperó hasta lo último, y cuando se casó, adivine qué tenía. Lo mismo que tenía cuando tenía 30 años. Y no se casó con la novia que tenía. Se casó, claro, porque por esperar a tenerlo todo, créame que Dios a usted le presenta las oportunidades y uno las va dejando pasar por esperar a tenerlo todo. No espere a tenerlo todo. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro del lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían señales que hacían los enfermos. Entonces subió a Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4: y estaba cerca la Pascua, de la fiesta de los judíos. El pueblo que le seguía a Jesús lo seguía por las señales. Y muchas veces nosotros seguimos a Cristo por las señales. Entonces estamos esperando de las señales para obrar. Estamos esperando de las señales para actuar. Estamos esperando de las señales de Dios. Y entonces yo veo cómo el Señor se está moviendo en Germán, yo veo cómo se está moviendo en Orlando, y entonces veo estas señales, me emociono, y entonces ahora sí yo quiero ver las señales. Cuando yo vea que suceda esto, entonces me congrego. Cuando yo vea que tal y tal cosa pasen, entonces voy. Vea, yo he invitado a muchas personas y cuando suceda tal cosa, yo voy y me congrego. Entre otras,
una de las personas a las que yo tanto le he hablado del Señor es a mis papás. Ya llegó un punto en que ya uno a los papás ya uno les habla con el testimonio, porque en verdad a veces para nuestra familia a veces lo tildan a uno como fastidioso. Pero hace aproximadamente como 15 años mi papá me dijo una cosa que me tocó la fibra del corazón. Me dijo: el día que Catalina camine, ustedes conocen a Catalina, el día que Catalina camine, ese día yo me congrego. Y para mí fue duro. Vea, se me quiebra no le puedo expresar lo que en ese momento fue, hace como 15 años. Y resulta que el problema de Catalina, que era neuronal, y yo hablo en pasado porque Dios tiene control de todo. Catalina, hace como un par de días, a ella la bajaron ella tiene un entrenador de marcha que es una máquina. Y ella siempre entrena ahí como para dar paso, pero en esta oportunidad, quien tuvo la iniciativa de caminar con ese aparato fue ella. Nadie la guió, nada. A ella la colocaron y ella comenzó a caminar. Cuando yo vi eso, le dije: papi, tú que estás esperando siempre que la señale, que tal, ahí te va. Y te espero en la iglesia. Y es bien que nosotros anhelemos las señales, los milagros, todo lo que el Señor hace en sus maravillas. No es malo. Lo malo es que nosotros esperemos eso para empezar. No esperen a tenerlo todo, hermano. Vea, si nosotros miramos la mayoría de los que estamos aquí, no esperamos a tenerlo todo. No esperamos. Si yo le hablara de mi vida, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tenía la vida vuelta un caos. Pero empecé a seguir a Cristo. Y empecé a seguirlo porque quería retarlo, porque quería probarlo. En alguna oportunidad yo le contaré esa historia. Y resulta que cuando comencé a seguir a Cristo, comenzó a organizar todo lo que en mi vida era un caos. Entonces, no espere la señal. Vea, la multitud se agolpaba. La multitud era tal y lo seguían, pero por las señales. No está malo, pero no esperes que sean las señales las que te motiven a ti a empezar. No esperes a tenerlo todo. Con lo que tienes, comienza. ¿Qué tienes en tu mano? Con eso comienza. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto el Señor provoca, el Señor lleva a Felipe a esta situación para probarle, porque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Cristo ya sabía lo que iba a hacer. Ya yo sé lo que voy a hacer. Sin embargo, le pregunta a Felipe. Y comienza Jesús a colocar en tu vida. Ahora vamos a colocar a Felipe. Nosotros en el puesto. Nosotros como Felipe, comienza Jesús a colocarnos situaciones y nos va a hacer la pregunta: ajá, ¿y qué vamos a hacer con este embargo? Por ejemplo, coloquemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con esta enfermedad? ¿Qué vamos a hacer? Ya, Jesús sabe lo que va a hacer, pero necesita ponernos a prueba. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Listo, entonces esa fe necesita ser probada.
No esperes a tenerlo todo para que Cristo ponga a prueba tu fe. Esas situaciones van a llegar, se van a presentar, se van a manifestar. Y cuando esa situación llegue, no esperes a tenerlo todo. Toma la decisión, no esperes a tenerlo todo. Jesús se te va a acercar y te va a decir: ¿qué hubo pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Porque es que Cristo está en la ecuación. Él no te va a dejar solo. Él está contigo, Él está en la ecuación y dice: ¿qué vamos a hacer con esto? Canto, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y cuando esa situación llega a tu vida, no esperes a tenerlo todo. Perdón, es que me emociono. Este tipo de mensajes, por lo menos para mí, son muy retadores, porque me hace acordar. Ayer se lo compartía a alguno de nuestros hermanos. Ayer tuvimos nuestra reunión de caballeros y tuvimos un tiempo maravilloso. Pero siempre tocamos en medio de la reunión algunos temas. Y yo le compartía esto que le voy a compartir a usted. Usted conoce mi historia, pero hay pedazos que de pronto usted no conoce de mi vida. Hace aproximadamente unos, qué sé yo, como unos 20 años, quizás. Yo vivía en la ciudad de Cartagena y mi esposa vivía en la ciudad de Barranquilla. Yo tenía que venirme a la ciudad de Barranquilla, pero adivine qué, yo metía hoja de vida por todos lados y nada. Yo metía hoja de vida y nada, ni una llamada. Y yo venía a Paola hasta ahí en alguna ocasión, en una vigilia. El Señor me habla de esta manera, dice: tú tienes fe en mí, vente, así. Literal, no sin acartonar de pronto y que salió un destello, no, así, literal. ¿Tienes fe? Vente. Y yo le daba vueltas al asunto y vueltas y tal. No, pero es que ¿cómo me voy a ir para Barranquilla si no tengo trabajo? Hay que pagar arriendo, hay que pagar tal. Y entonces, y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta. Y en otra oportunidad, pero no tienes fe. Como en 3 oportunidades me lo recordó: 20. Y entonces sí, voy a tomar la decisión y metí la carta y me voy de eso. Y pasó el tiempo por otras condiciones y nada que salía y nada que salía. Y no, y me voy para Barranquilla y nada que... Pasaron desde que tomé la decisión, entre comillas, hasta el hecho, como 3 meses, porque eso fue en marzo. Y a la final terminé viniéndome como en junio. Y nada que sale, nada, ni una llamada. En la tercera ocasión, 20. Cuando ya yo le dije al director que no habían conseguido mi reemplazo, tal, ¿sabe qué? Hasta hoy lo acompaño. No, que Jorge, Dios me dijo que me fuera y me voy. No, pero que esos son, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tal? Venga, que ya vamos a buscar a la persona. No, ya han pasado ya 3 meses, la persona no llega. Me vine el viernes. De camino por la vía al mar, de Crespo, que sale uno y entra uno por aquí, de camino me entró una llamada: señor Jorge, le estamos llamando para que se presente mañana a una entrevista de trabajo. Ah, no, sí, claro, ya yo voy en camino para Barranquilla, ¿qué tal? Mañana nos vemos. Listo, me entrevistaron y el lunes comencé a trabajar. Yo no tuve ni un día de vacaciones. Yo me vine el viernes sin nada. Nada. Porque el Señor me insistía: 20, 20, 20. Y el día que tomé la decisión, 20, de camino, porque no fue decir que de pronto que fue el miércoles, que fue de camino, me entró una llamada. Y el sábado me presenté y el lunes comencé a trabajar para la gloria de Dios. Entonces en tu vida se van a presentar situaciones que te van a llevar a eso. Y tienes que tomar la decisión, porque cuando tomas la decisión en fe, creyéndole al Señor, las cosas comienzan a fluir de manera divina. O sea que no es por tus méritos, por mis méritos, porque yo sea ingeniero, porque tú eres industrial, porque eres contador. No es por eso. Es por la gracia de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo
de Israel cuando venía siendo sitiado y perseguido por el ejército de Faraón. Y llegaron frente al mar. ¿Qué le pasó al pueblo? Todos temerosos, todos. ¿Y el Señor abrió el mar? No, o por lo menos no enseguida. Avancen. Y cuando comenzaron a avanzar, creyéndole a Dios, fue que se abrió el mar rojo. Entonces la cuestión es de tomar la decisión. No esperes a tenerlo todo. Felipe, ¿qué vamos a hacer con todos estos? Póngale el nombre ese suyo ahí y mire esa situación. Mire esa situación que hoy día le atormenta, le asedia, le persigue, sea cual sea. Yo no conozco de pronto de esas situaciones, pero Dios sí sabe. Y usted sabe. Póngale el nombre suyo. Jorge, ¿qué vamos a hacer con esto? Y si yo le dijera que en Dios, en el Señor, está asegurada la victoria. Está asegurada su victoria, mi victoria en Cristo ya está asegurada. Si yo le dijera, ¿qué espera para tomar la decisión? No tiene que responderme. Eso es una pregunta que yo le hago para que usted comience a pensar en la palabra de Dios, en lo que estamos viendo hoy, para que no espere a tenerlo todo. Usted tiene que tomar la decisión y creerle al Señor. Si ya el Señor le dio una palabra, si ya el Señor le dio una promesa, créale. Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios maravilloso y ya le tiene el éxito, ya lo tiene asegurado. Vamos a colocarlo en términos laborales, en términos empresarios, por ejemplo. Digamos que el Señor perdón, le tiene a usted el éxito garantizado de ese emprendimiento que usted tiene aquí, porque usted lo tiene aquí. Mi esposa y yo hemos soñado siempre con montar una cafetería cristiana con el nombre más rinqui que se nos pueda ocurrir, Betel, no sé qué, Café de Sion. O sea, nosotros hemos tenido muchos sueños. Digamos que ya está asegurado el éxito de ese emprendimiento, el suyo ese emprendimiento suyo ya está asegurado. Si yo le dijera que Dios en esta mañana le dice que está asegurado, solo tiene que comenzar y no espere a tenerlo todo, ¿usted qué diría? ¿Qué pensaría? Allá está Jorge diciendo locura. No lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. En Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, las cosas pasan y no es magia. No es magia. Son los milagros de Dios. Vea, cuando yo leo esto y me acordaba de lo que me pasó a mí y que me sigue pasando, porque a mí a cada ratico el Señor me sorprende. Por eso cuando yo veo palabras como esta, yo, Señor, tú estás acostumbrado a sorprenderme. Qué bendición, yo te creo. Y si es por aquí, por ahí. Así me tire a media humanidad de enemigos. Dios dijo que por ahí y es por ahí. Créale a Dios. Versículo 5. Seguimos el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Tomase un poco. Cuando nosotros colocamos la mirada en las cosas que tenemos a la mano, van a surgir dudas, van a surgir
no sé, interrogantes que nos van a hacer frenar. Y al frenar el proceso, no digamos que el proceso de Dios, porque el proceso de Dios está ahí. El proceso que va a hacer Dios en tu vida se detiene. Quien detiene el proceso no es Dios. Somos nosotros por nuestra incredulidad, por nuestra poca fe. Por nuestra poca fe, el proceso de Dios se ve alterado. Ahora bien, es importante que todos y cada uno de nosotros tenga claro que nuestra vida de cristianos va a ser probada y que nuestra vida de creyentes toda tiene un proceso. Toda tiene un proceso. Y ese proceso solo va a tener un feliz término de acuerdo a tu fe. Si tú le has creído a Dios, créame que estás en buenas manos. Dios es especialista en coger las cosas pequeñas y convertirlas en algo hermoso y grande, maravilloso para su gloria. ¿Qué vimos el domingo pasado? ¿Con cuántos hombres entregó a Madián al pueblo de Israel? ¿Y cuántos eran inicialmente? Imagínate que en el primer expulgue salieron como 20,000. 300. Los valientes. Ahora, cada proceso es distinto. Algunos son con 300, otros son con 10, otros son con 900. Sea cual sea el proceso, no importa. El efecto es que es usted quien tiene que dar el paso de fe. No espere a tenerlo todo. Cuando usted comienza a dar pasos de fe, vea, la bendición de Dios, dice la palabra que el bien y la misericordia te van a perseguir donde quiera que tú vayas. Cuando tú comienzas a dar pasos de fe sin esperar a tenerlo todo, comienza el Señor a dar y a dar y a dar, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Ellos ya tenían en su mano una bendición, lo que Dios había colocado en ese momento. Sin embargo, sigue nuestra naturaleza, nuestras dudas, nuestras creencias, nuestras no creer en el proceso de Dios, nuestras limitantes. Ahí está siempre marcando: ¿qué es esto para tanto? No sea así. Cuando tú miras las cosas naturales, vas a responder como con formas naturales. Pero cuando tú miras las cosas espirituales, vas a ver respuestas espirituales. ¿A dónde voy con esto? Que la palabra de Dios es para los espirituales. Y usted es espiritual porque el Espíritu de Dios mora en usted. El Espíritu Santo de Dios está sobre su vida. Entonces nosotros que somos espirituales no podemos ver las cosas de otra manera. Tenemos que verlas espirituales. A eso hemos sido llamados, a creerle a Dios. Cuando usted le cree, cosas maravillosas comienzan a suceder. Y no espere a tenerlo todo. Vea, cuando yo leía esta porción de la palabra, muchas cosas se me venían a la mente y me acordé de a mí me gusta mucho la película. Me acordé de una porción de una película que me vi hace muchos años que se llama Colateral. Había allí un taxista que era encargado de hacer carreras y recogió al asesino, al malo del paseo, y en medio de todo, en medio de la conversación, él manifiesta: no, yo sueño con tener una empresa de transporte grande, así
grande, con una flota que pueda servir a no sé cuántos pasajeros y que tenga no sé qué. Esto que estoy haciendo en estos momentos de manejar yo, esto es temporal, esto es por ahora. Y el asesino, oh, bien que pienses de esa manera, que lo que está pasando es temporal y que tú quieres tener una empresa, wow, sí, porque cuando y ahí comenzaba a decirle, iba a tener y todo. Bueno, ¿y cuánto tiempo tienes en esto temporal? No, ya llevo 12 años aquí en esto temporal. Eso se me vino a la mente. 12 años. Y pasaron 12 años y adivine qué, estaba igualitico que 12 años, que hace 12 años. Porque no había hecho absolutamente nada. Y las cosas no van a pasar de forma mágica. En tu vida, en nuestra vida, las cosas no pasan así. Las cosas hay que buscarlas, pelearlas, conseguirlas. Vea, la vida de victoria de la que habla la palabra es para aquel que está dispuesto a pelear, a luchar, a guerrear. No es para aquellos que se sientan, se acomodan a ver pasar las cosas. No es así. No espere, vea, no espere a tenerlo todo. Cada acción que usted emprenda en el Señor es porque lo va a llevar al lugar de bendición donde Dios te ha dicho que te va a llevar. Cada acción, así que cada vez que usted haga algo, hágase esa pregunta: ¿lo que estoy haciendo me acerca más a lo que Dios me dijo que, o me aleja más? Y a partir de ahí usted tome las decisiones y haga los ajustes que haya que hacer. Vea, la primera reunión de caballeros que nosotros tuvimos allá en el mes de enero, este fue uno de los temas. Tocamos este tema porque a veces nosotros tenemos sueños, tenemos planes, tenemos metas, pero nada de lo que estamos haciendo es en pro de esa meta. Entonces hágase usted también, y lo invito, hágase esta reflexión usted: lo que estoy haciendo me acerca más a lo que Dios me dijo que iba a hacer, o me aleja más de lo que Dios dijo que iba a hacer con mi vida. Hágase esa pregunta y tome la decisión. No espere a tenerlo todo. No esperes a tenerlo todo. Versículo 10. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Quiere decir que habían aproximadamente unas 13,000 personas, porque en aquel entonces solo se contaban los varones. Si contamos a las mujeres y los niños, más o menos como unas 13,000 personas. Pero habían como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto tenían. Cuando tú eres agradecido con lo que Dios te ha dado, tú no esperas a tenerlo todo. Cuando tú le estás dando gracias a Dios por el lugar donde estás, por las cosas que tienes, sea lo que tengas en tus manos, ya sea a nivel de familia, porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestra familia, ya sea por nuestro trabajo, porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestro trabajo, y no nos preocupamos por lo que no tenemos. Dios comienza a obrar en tu vida, porque es que en eso poco que Dios te ha dado, tú has mostrado fidelidad, y Dios te va a llevar a otro, porque sabe que tu corazón no se va a alejar de Él. Pero cuando tú estás pendiente, más pendiente de lo que no tienes, Dios sabe que una vez que tú tengas eso, tu corazón se va a alejar de Él. Y Dios te dice: todavía no es momento. Cuando tú comienzas a darle gracias a Dios, esto fue lo que hizo el Señor. Verso 11, lo voy a leer de nuevo. Habiendo dado gracias, comenzó a repartir. Habiendo
dado gracias. Yo le voy a pedir por un momento que usted me acompañe ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Y le voy a pedir por ahí a Sabri que me ayude. Vea lo que dice la palabra del Señor. Este pasaje nosotros lo conocemos y lo estudiamos también a principio de mes. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Estamos hablando del pasaje de la viuda de Sarepta, cuando alimentó al profeta Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta situación es la que se nos va a presentar en nuestra vida. Esta situación. Y ya usted conoce el resultado. Cuando usted con lo que tiene comienza. No más, con lo que tiene, con eso que tiene. No espere a tener más de eso. No seamos como es el que tiene y que quiere más, avaros. No seamos avaros para empezar a emprender. No, con lo que tienes, con eso empieza. Comienza con lo que tienes y Dios va a comenzar. No esperes a tenerlo todo. No esperes a tenerlo todo. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Si usted da gracias por la casa que tiene, por la finca que tiene, por el trabajo que tiene, por el vehículo que tiene, por la familia, los hijos que tiene, Dios los va a multiplicar. Dios es especialista en tomar lo poco que hay en un corazón agradecido y multiplicar y fructificar. Todo lo contrario cuando uno es avaro, mezquino, todo lo contrario. Dios dice: este corazón está lejos de mí. Y comienza el Señor a cerrar y a cerrar las llaves de bendición. No porque Él sea malo, sino porque Él es justo y no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando usted es agradecido, comienza a recoger esas 12 cestas. Y cuando digo agradecido, es que es agradecido de corazón, generoso, un corazón de este tamaño. Lo compartía yo ayer a los muchachos, un corazón de este tamaño que no le cabe en el pecho a uno. Cuando uno tiene el corazón agradecido de este tamaño, Dios comienza a fluir. Usted comienza a preguntar: venga, ¿y de dónde? ¿Y de dónde? Si hace como 3 meses lo veía yo, qué sé yo, barriendo en las esquinas, y ahora mira, ya tiene una empresa de aseo. Agradecido. ¿De dónde este muchacho, si estaba terminando el bachillerato y ahora usted lo ve? Agradecido con lo que tiene. No esperes a tenerlo todo. No esperes a tenerlo todo. Con lo que tienes, comienza. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Cuando nosotros tenemos la fe como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios, bueno, no lo digo, dice la palabra de Dios, que las cosas que Dios hará con esa fe van a permitir
que cuando yo dé el paso, el Señor abra el mar rojo. No es porque el Señor te entrega la bendición y entonces ahora sí actúa. No esperes a tenerlo todo. Vea, si nosotros esperamos a tenerlo todo, nos convertimos en unos, qué sé yo, incrédulos, en unos necios. Eso dice la palabra de Dios. Cuando usted le cree al Señor, cosas maravillosas ocurren y de forma sorprendente. Entonces, cuando el pueblo de Dios ve estos milagros, se asombran y dice: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Es decir, aún así, ese mensaje y esa enseñanza era más para los discípulos, porque el resto del pueblo estaban también esperando las señales para darle gloria a Dios. Sí, es Él por las señales. Y por eso era que le seguían. No sea así con ustedes y nosotros. Nosotros le hemos creído a Dios. No por las señales, igual el Señor sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Aún así, si no hubiese señales, nosotros le creemos. Nosotros le hemos creído a un Dios vivo, a un Dios que se especializa en eso. Yo no sé si de pronto usted le cree a Dios, pero yo le creo a Dios. Cuando yo veo todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor vea, no hay forma. Si a mí Dios me dice por aquí, es por aquí, ya. ¿Por qué? Porque en la oportunidad pasada, cuando Él me dijo que era por ahí, que me metí por aquí, pasó esto y esto y esto y esto. Yo le creo. Todo el mundo me dice que es por acá. ¿Y por dónde dice Dios que es? Por acá. Entonces es por acá. No, yo creo que la lógica humana nos lleva a pensar de una manera diferente a como piensa la gente que no le cree a Dios. Nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos espirituales. Cuando nosotros somos espirituales y comenzamos a caminar con el Señor, ya nosotros pensamos de forma diferente. Le creemos a Dios y punto. Vea, cuando usted comienza eso, cuando usted se enfrasca en una petición: Señor, yo te doy gracias por esto, y usted comienza a darle gracias antes de que ocurran las cosas. Yo te doy gracias por esto, por esto, por esto, Señor. En tus manos yo coloco esta situación, esto, y te doy gracias, Señor, porque conforme ya está hecho. Y nosotros oramos de esa manera, y en menos de lo que usted cree, ya usted está viviendo en la bendición. Ni se da cuenta cuando la bendición llega a su vida. Ahora, yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, cuando usted era pequeño o pequeña y soñaba de pronto: no, cuando yo sea grande, que quisiera tener esto, y resulta que hoy usted mira hacia atrás, vea, todo lo que yo estaba soñando, hoy estoy viviendo en eso. No se dio cuenta en qué momento, vea, y Dios comienza a darle y a manifestarse y a desbordarse en bendiciones y en gracia y en favores, y usted ni se da cuenta. Cuando usted quiere abrir los ojos, vea, Dios ha sido bueno. Entonces, cuando yo estoy atravesando por una situación, yo decía: Señor, ¿por dónde qué? Porque yo no voy a esperar a tenerlo todo. Nada más que usted me diga por dónde qué, y por ahí es que, vea, yo le voy a dar una corta historia de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque son tantas, y yo reflexionaba en esto y me acordaba: ve, y Dios hizo esto, y Dios hizo esto. Cuando yo regresé yo trabajaba por los Santanderes. Cuando yo regresé, tengo a un socio que me decía: vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y yo no, y que no. Y él tocaba: y vamos a hacer esto, y yo no. Y un día cualquiera tomamos la decisión: listo, hagámoslo. Y cuando usted comienza a andar, y lo estoy hablando en términos seculares, porque la lógica de Dios aplica. Cuando usted comienza a dar pasos de fe, Dios comienza a bendecir. Y nosotros comenzamos a trabajar. Mi esposa era la que estaba más encima mío: amor, coloca todo en manos de Dios, todo. Y eso, Señor, ahí está. Vamos. Y comenzamos a trabajar. Y no fue fácil. No fue fácil empezar a trabajar sobre eso
Y hoy por hoy, cuando yo miro hacia atrás, yo le digo a mi socio, vamos a darle gracias por aquella persona que conocimos en algún día, que nos pidió esto y nosotros no queríamos hacerlo. ¿Dónde estará esa persona? No sabemos, pero fue el instrumento que Dios utilizó para que nosotros tomáramos la decisión de no esperar a tenerlo todo. Vamos. Y hoy día el Señor nos ha bendecido de en gran manera con eso que en algún momento empezamos. 2017, yo miro hacia atrás. Caramba, Señor, o sea, eres tan maravilloso, pero tan maravilloso, que en esas pequeñas cosas nosotros podemos ver tu gloria. Y en Catalina, y en mi casa, y ahora con mi familia. Todo, Señor, porque no esperamos a tenerlo todo. Usted, la invitación de hoy es que usted no espere a tenerlo todo. Si usted espera a tenerlo todo, no se va a convertir en un ganador. No se va a convertir en ese hombre o en esa mujer que Dios ya le dijo que usted. Usted sabe una cosa, que las personas dicen de usted una cosa, pero Dios dice otra de usted, ¿verdad? Entonces, si ya Dios dijo esa otra cosa de usted, eso es lo que es usted. Pero para eso tiene que empezar a dar pasos. Tiene que comenzar a caminar. Si no empieza, créame una cosa, que no va a terminar. El que no empieza no termina. El que no empieza ya no termina. Y me acordé de otra historia, pero no. Me extiendo y el pastor es muy estricto cuando me dice Señor. Pero es eso. La esencia de todo creyente tiene que ver con cuánto le cree a Dios. En eso se resume la vida de nosotros como creyentes. ¿Le crees a Dios? Comienza a dar pasos de fe.